Recuerdo bordado. Zafra, Badajoz, año 2024. María del Rosario Díaz tenía 67 años cuando su hija le regaló por su cumpleaños un test de ADN. No era una mujer moderna. Seguía cosiendo a mano los manteles de su ajuar, rezaba el rosario cada noche y evitaba el pescado los viernes, pero le hacía ilusión aquello de saber de dónde venimos. Semanas después, el informe le llegó por correo electrónico. Su nieto lo abrió y leyó en voz alta los resultados, que le parecieron extraños. «Abuela, mira esto, tienes un 28% de ascendencia sefardí». «¿Sefardí?», preguntó María, frunciendo el ceño. «¿Y eso qué es?». «Pues los judíos españoles que fueron expulsados hace siglos, en 1492», le dijo su hija. María se quedó en silencio. Algo se le removió en el pecho, como una memoria dormida. Se levantó y fue directamente al arcón donde guardaba los bordados heredados de su abuela y bisabuela. Sacó uno en especial, un pañuelo antiguo con una estrella de 6 puntas discretamente bordada entre flores. Siempre pensó que era decoración, pero ahora lo veía distinto. Esa noche no pudo dormir. Recordó cosas que su madre hacía sin explicaciones claras. Encender 2 velas los viernes por la tarde, no mezclar carne con leche, limpiar la casa con especial esmero los viernes por la mañana o encender varias lamparitas de aceite días antes de las celebraciones navideñas. Decía que eran costumbres de familia, tradiciones viejas de antes. Incluso el apellido de su bisabuela, Castellanos, le parecía ahora más que una simple referencia geográfica. Días después, María fue a la Biblioteca Municipal de Zafra. Allí encontró libros sobre los sefardíes de Extremadura. Descubrió que antes de la expulsión, Zafra había tenido una aljama judía muy próspera. Supo que muchas familias se convirtieron forzosamente, pero siguieron practicando en secreto. Aprendió sobre los criptojudíos, como los Benavides, los Abulafia o los Beneluz, que fingieron ser cristianos mientras escondían su fe entre las paredes de sus casas. Empezó a visitar las ruinas de la judería antigua, ahora parte del casco histórico. Paseaba entre las calles estrechas y sentía algo inexplicable: pertenencia. Un día se sentó con su hija y le dijo: «Ahora entiendo por qué nunca encajé del todo en la iglesia, ni en las procesiones. ¿Por qué lloraba cuando encendía esas 2 velas sin saber por qué? No era superstición, era mi sangre, hablándome». María comenzó a estudiar sobre la España judía, asistió a encuentros culturales en Cáceres y Plasencia y se unió a un grupo de descendientes de conversos que, como ella, estaban reconstruyendo su memoria. En su casa volvió a encender las velas cada viernes, pero esta vez sabiendo por qué. Y cuando decía la oración sobre el pan, ya no lo hacía por costumbre, sino con intención. No dejó de ser quien era: extremeña, cristiana por crianza, mujer de su tierra, pero ahora sabía que también era hija de Sefarad, y por primera vez en su vida todo tenía sentido.